En mi domicilio no ha habido escándalos ni borracheras, señor capitán, dijo por fin expresándose en ruso, pero con marcado acento alemán. Tampoco hubo pelea. Ese hombre llegó borracho a mi casa. Yo le voy a contar lo que ocurrió, señor capitán. No fue por culpa mía. Mi casa es muy decente, señor capitán, y todo el mundo se conduce en ella de manera honorable. Jamás he tolerado escándalos. Ese individuo llegó completamente borracho y pidió 3 botellas. Luego levantó las piernas al aire y comenzó a golpear las teclas del piano con los pies. ¿Se hace eso en una casa decente? Cuando vi que me estaba estropeando el piano, le dije que su comportamiento no me gustaba. Entonces se apoderó de una botella y quiso pegarnos a todos. Llamé al portero y mientras tanto, el individuo le amorató un ojo a Carl. También le pegó a Enriqueta y a mí me sacudió 5 bofetadas. Frente a esa actitud, tan poco delicada en una casa honorable, señor capitán, comencé a gritar. El hombre se asomó a la ventana que da al canal y comenzó a gruñir como un verdadero cerdo. ¿Le parece que está bien gruñir como un cerdo en la ventana de una casa decente como la mía? Carl le tiró del saco para hacerlo salir de allí, y no fue culpa suya si el saco se rompió. El otro se puso hecho una fiera y comenzó a gritar como un energúmeno que teníamos que pagarle 15 rublos por el saco roto. Yo le di 5 rublos de mi bolsillo a pesar del escándalo que había hecho en una casa honorable. Sin embargo, amenazó por hacer publicaciones en los diarios. ¿Se trata de un individuo vinculado a la prensa? Es un sinvergüenza, capitán, que no tuvo escrúpulos en dar semejante espectáculo en una casa honorable. Vamos, basta ya. Te he dicho y te repito, Ilya Petrovich, dijo de nuevo el secretario con tono significativo. El ayudante le dirigió una rápida mirada y vio que el secretario le hacía una leve señal con la cabeza. Pues bien, en lo que te concierne, respetable Luisa Ivanovna, oye mi última palabra y por última vez. Si llega a producirse otro alboroto en tu honorable casa, yo mismo te voy a poner a la sombra, como decimos los clásicos, ¿entiendes? Así es que un individuo que está en relación con escritores y periodistas aceptó 5 rublos en una casa respetable por el perjuicio causado a su saco. Vea qué clase de gente son todos esos literatos, dijo arrojando una mirada despreciativa sobre Raskolnikov. Anteayer hubo una historia parecida en una taberna. Uno de esos escritorzuelos cenó y luego se negó a pagar el gasto. Voy a escribir un artículo contra usted, dijo al dueño. Otro que se encontraba en un barco, hace 8 días de esto, llamó de todo a una familia honorable, la mujer y la hija de un consejero de Estado. He aquí lo que son estos escritores, literatos y estudiantes. ¡Puah! En cuanto a ti, Luisa Ivanovna, lárgate de aquí cuanto antes. No olvides que no te perderé de vista, ¿me entiendes? Luisa Ivanovna comenzó a saludar a diestro y siniestro con la mayor amabilidad y sin dejar de hacer reverencias. Retrocedió hasta la puerta. Al llegar allí, dio con la espalda contra un apuesto oficial, de rostro franco y abierto, adornado con pobladas patillas rubias. Era Nicomedes Fomish en persona, el comisario de policía. La mujer se apresuró a disculparse, haciendo una reverencia hasta el suelo, y abandonó la oficina andando a saltitos. Siempre los rayos, truenos y relámpagos, la tromba y el huracán, dijo con voz suave y amistosa Nicomedes Fomish, dirigiéndose a su ayudante. Ilya Petrovich, te han hecho perder los estribos otra vez. Te oí gritar desde la escalera como si quisieras degollar a alguien. ¿Quién no haría lo mismo en mi lugar?, contestó Ilya Petrovich con negligencia, mientras pasaba de una mesa a otra con sus papeles y moviendo los hombros en forma original. Ve aquí, tiene un caso. Este intelectual, señor, estudiante, o mejor dicho, ex estudiante, no paga sus deudas. Firma letras de cambio, se niega a abandonar la habitación, promueve continuas quejas contra él y se indigna porque fumo un cigarrillo en su presencia. Mírelo bien, ahí lo tiene de cuerpo entero. La pobreza no es un defecto, amigo mío. Sabemos demasiado bien que eres como la pólvora y que no soportas la menor contrariedad. Dirigiéndose a Raskolnikov, añadió: probablemente usted se habrá sentido molesto y no habrá podido contenerse.
pero le aseguro que se ha equivocado con respecto a él. Es el mejor de los hombres, aunque su carácter es demasiado vivo. Se enciende, estalla y luego todo pasa como por encanto. Queda solo un corazón de oro. En el regimiento le llamábamos el Teniente Pólvora. «¡Qué regimiento aquel!», exclamó Ilia Petrovich, halagado en su amor propio, pero un tanto picado todavía. Raskolnikov sintió deseos de decir algo agradable. «Perdóneme usted, capitán», comenzó con la mayor naturalidad, dirigiéndose a Nicomedes Fomitch. «Póngase usted en mi lugar por un momento. Estoy dispuesto a presentarle mis más sinceras excusas si en algo cree que le he faltado. Soy un pobre estudiante enfermo, agobiado por la miseria. He abandonado los estudios por carecer de medios de subsistencia, pero pronto recibiré algún dinero. Mi madre y mi hermana viven en la provincia de K. Cuando me manden dinero pagaré. Mi patrona es una buena mujer, pero está disgustada porque he perdido las lecciones que tenía y hace 6 meses que no puedo cumplir con ella, y ya ni siquiera me da de comer. No comprendo cómo usted puede llegar... No comprendo cómo puedo haber llegado a esto. Ahora me exige que le pague. Juzgue usted por sí mismo». «Esto no es asunto nuestro», observó de nuevo el secretario. Comprendo muy bien, pero permítame que le explique», continuó Raskolnikov, hablando siempre al comisario y tratando de dirigirse también a Ilia Petrovich, aunque este último aparentaba estar absorto en el examen de los expedientes y fingía una indiferencia altanera. «Vivo en esa casa desde hace 3 años, cuando llegué de mi provincia. Y por qué no confesarlo, en un principio había dado palabra de casamiento a la hija de la patrona, una promesa verbal. Era una mujer muy buena, me gustaba, no sentía una pasión extraordinaria por ella, pero me sentía atraído. Los pocos años. La patrona me daba entonces crédito ilimitado y yo pasaba buena vida, sin preocupaciones. No le pedimos detalles tan íntimos, señor, ni tenemos tiempo para escucharlos», le interrumpió con grosería Ilia Petrovich, que crecía ante la humildad del joven. Pero Raskolnikov hizo un suave ademán y siguió adelante con su relato, aunque sentía que cada vez le era más penoso hablar. «Permítanme que les cuente todo esto a mi vez, que aunque inútil, quizá les haga variar de opinión con respecto a mi persona. Hace 1 año esa joven murió a consecuencia del tifus, pero yo seguí como pensionista, y cuando la patrona fue a vivir al departamento que hoy ocupa, me dijo con la mayor amabilidad que tenía confianza en mí, pero que me rogaba le firmara un pagaré por 115 rublos, que era el total de mi deuda. Me aseguró que si firmaba, continuaría dándome crédito mientras lo necesitara, y que jamás en la vida, estas fueron sus propias palabras, haría referencia a dicho documento hasta que yo lo levantara por propia iniciativa. Y ahora que he perdido mis lecciones, que no tengo que comer, inicia un juicio contra mí. ¿Qué opinan de esto, señores?» «Todos esos detalles no nos conciernen en lo más mínimo», dijo con insolencia Ilia Petrovich. «Tiene usted que firmarnos la declaración y el compromiso que le hemos indicado. Que usted haya estado enamorado o que haya dado palabra de casamiento a una joven, con el agregado de todas estas circunstancias trágicas, es asunto que no nos incumbe». «Oh, no es para exaltarse tanto, Ilia Petrovich», murmuró el comisario, sentándose ante su escritorio y comenzando a escribir. Parecía conmovido. «Escriba lo que voy a dictarle», dijo el secretario a Raskolnikov. «¿Que escriba qué?», replicó el joven con tono casi grosero. «Lo que yo le voy a dictar». Raskolnikov creyó advertir que el secretario lo trataba en forma más desdeñosa y despreciativa después de su confesión. Pero cosa extraña, él mismo comenzaba a sentir indiferencia por la opinión que pudiera merecer a los demás, y ese cambio se había operado en forma instantánea. Si se hubiese tomado el trabajo de reflexionar un poco, sin duda habríase extrañado de su manera de hablar de un momento antes y de haber participado a los funcionarios policiales sus sentimientos. ¿Y de dónde provenían esos sentimientos?
Ahora, por el contrario, si la habitación se hubiera llenado con sus amigos más queridos en lugar de aquellos empleados policiales, no habría podido quizá pronunciar una sola palabra amistosa. De tal manera habíase vaciado su corazón. Se manifestaba bruscamente en él la sensación oscura del aislamiento, de la soledad infinita y cruel. No era la bajeza de sus efusiones sentimentales ante Ilia Petrovich, no era el vil triunfo del teniente la causa de aquella sensación. ¿Qué le importaba su propia bajeza? Los intereses mezquinos, los tenientes, los pagarés, el despacho policial y todo lo demás. Si en ese momento lo hubieran condenado a ser quemado vivo, no hubiese pestañeado. Apenas se habría prestado atención a la sentencia dictada en su contra. Se operaba en él un fenómeno nuevo en absoluto, algo que no conocía hasta entonces, imprevisto y sin precedentes. Aún sin comprenderlo, sentía netamente, con toda la fuerza de sus sensaciones, que no sólo en lo concerniente a las expansiones sentimentales, sino en todas las relaciones, de cualquier naturaleza que fueran, estaría levedado lo sucesivo dirigirse a esa gente, a esos empleados policiales, y que cuando en lugar de ellos se tratara de sus parientes más allegados, le causaría aversión sin encontrar motivo para tratar de ellos en ninguna circunstancia de su vida. Jamás había experimentado una sensación tan extraña y tan espantosa. Lo peor era que se trataba de una sensación, más que de una concepción o de una idea. Sensación inmediata, la más cruel de todas las experimentadas hasta entonces. El secretario comenzó a dictarle la fórmula de la declaración usual en tales casos. No puedo pagar en la actualidad, prometo hacerlo en tal fecha. Me obligo a no abandonar la ciudad, a no vender ni ceder lo que poseo. ¿No puede escribir? La pluma se le cae de la mano, observó el secretario mirando a Raskolnikov con curiosidad. ¿Está enfermo? Sí, la cabeza me da vueltas. Continúe. Eso es todo. Ahora firme. El secretario tomó el papel y pasó a ocuparse de otras personas. Raskolnikov dejó la pluma, pero en lugar de levantarse y marcharse, se acodó en la mesa, oprimiéndose la cabeza entre las manos. Parecía que le hundían un clavo en la parte superior del cráneo. Se le ocurrió una idea extraña: levantarse, aproximarse a Nicomedes Fomitch y contarle lo sucedido la víspera, con los más íntimos detalles, y luego ir con él a su casa y mostrarle los objetos ocultos bajo el empapelado. La tentación fue tan fuerte que se levantó, decidido a poner su proyecto en práctica. ¿No sería mejor que reflexionara un minuto?, meditó. No, más vale proceder sin pensarlo, descargarme de este horrible peso. Pero de pronto quedó como clavado en su sitio. Nicomedes Fomitch hablaba con calor a Ilia Petrovich, y sus palabras llegaban con claridad a sus oídos. Eso no puede ser. Los soltarán a los dos. En este asunto hay puras contradicciones. ¿Cómo crees que habrían llamado al portero si hubieran sido ellos? ¿Para denunciarse a sí mismos? ¿O bien por astucia? No, eso es inadmisible. Además, el estudiante Prestiakov fue visto por una mujer y por los dos porteros que se encontraban cerca de la puerta cochera cuando entró. Estaba con 2 o 3 amigos, de los que se despidió al llegar allí. Y en presencia de esos mismos amigos preguntó por el departamento de la vieja. ¿Es lógico suponer que si hubiera ido para robar preguntara tal cosa? En lo que respecta a Kosh, pasó media hora abajo en casa de un joyero antes de subir al 4º piso. Era exactamente las 8 menos cuarto cuando salió de la tienda para ir al departamento de la usurera. Pero, ¿cómo explicas que entre las dos declaraciones exista una contradicción tan evidente? Ellos mismos afirmaron que llamaron a la puerta, que estaba cerrada, y 3 minutos después, cuando regresaron con el portero, la puerta estaba abierta. Ahí está, precisamente la cuestión. El asesino, a no dudarlo, se encontraba en el interior y había corrido el cerrojo. Con seguridad que lo habían atrapado si ese imbécil de Kosh no hubiese cometido la insigne torpeza de bajar él también. Durante ese lapso, el asesino bajó la escalera y, pasando ante sus propias narices de un modo o de otro,
Kosh se persigna con las dos manos y piensa que, de quedarse allí de guardia, el asesino, saliendo bruscamente, lo habría asesinado a él también de un hachazo. Hasta tiene el propósito de hacer oficiar una misa en acción de gracias. ¿Y nadie vio al asesino? ¿Cómo podían verlo? La casa es una verdadera arca de Noé, terció el secretario, que escuchaba la conversación desde su lugar. El asunto es claro, claro como la luz del día, repitió Nicomedes Fomitch con absoluta convicción. No, el asunto no está claro del todo, protestó Ilya Petrovich. Raskolnikov tomó su sombrero, dirigiéndose a la puerta, pero no pudo llegar hasta ella. Cuando recuperó el conocimiento, se encontró sentado en una silla. Alguien lo sostenía por la derecha y a su izquierda otra persona le ofrecía un vaso de agua. Nicomedes Fomitch, de pie frente a él, lo miraba con fijeza. Raskolnikov se levantó. ¿Qué le ocurre? ¿Está enfermo?, preguntó con sequedad Nicomedes Fomitch. Mientras escribía la declaración apenas podía sostener la pluma, observó el secretario, volviendo a sentarse para continuar con su trabajo. ¿Hace tiempo que está enfermo?, inquirió Ilya Petrovich desde su lugar sin abandonar el examen de sus papeles. Como es de suponerse, había acudido en auxilio de Raskolnikov cuando éste se desvaneció, pero al verlo de nuevo en sí, había vuelto a su escritorio. Desde ayer, articuló penosamente Raskolnikov por toda respuesta. Pero, ¿ayer salió usted de su casa? Sí, salí un rato. ¿Enfermo? Sí, enfermo. ¿A qué hora? A eso de las 8 de la noche. ¿Y a dónde fue usted? A la calle. Vaya, una respuesta concisa y neta. Pálido como un muerto, Raskolnikov había respondido en tono breve y nervioso, sin bajar sus ojos, inflamados ante la mirada de Ilya Petrovich. Bien, esto no tiene importancia, añadió el teniente con entonación rara. Nicomedes Fomitch quería agregar algo, pero su mirada se cruzó con la del ayudante, y algo de significativo debió ver en ella, puesto que se contuvo. Todos quedaron en silencio. Por último, habló Ilya Petrovich. Bueno, si se siente mejor no lo retenemos más. Raskolnikov abandonó la oficina y al salir pudo notar que se reanudaba animadamente la conversación. Entre todas surgía la voz de Nicomedes Fomitch, que formulaba preguntas. Ya en la calle recuperó por completo el dominio de sí mismo. Es seguro que allanarán mi domicilio. Lo allanarán enseguida. Me he traicionado, repetía mientras apresurábase a volver a su casa. Bandidos, sospechan de mí. El terror y la desesperación anteriores embargaban todo su ser. Capítulo 2. ¿Y si ya hubieran ordenado el allanamiento? ¿Si encontrara a la policía en mi cuarto? Llegado a su habitación vio con inmenso alivio que todo estaba tal como él lo dejara. Ni siquiera Anastasia había tocado nada. Su pensamiento fue rápidamente a los objetos escondidos en el rincón. Corrió hasta allí, retirándolos con febril precipitación, y se llenó los bolsillos con ellos. Eran 8 en total, 2 estuchecitos conteniendo aros o algo parecido, y otros 4 estuches de cuero, una cadenita envuelta en un simple papel de diario con otro objeto, tal vez una condecoración, y el portamonedas. Repartió todos en los bolsillos del gabán y del pantalón, tratando de que no se notaran, y enseguida salió, dejando la puerta abierta de par en par. Marchaba con paso rápido y firme, y a pesar de sentirse quebrantado, tenía plena conciencia de sí mismo. Temía una investigación inmediata, que dentro de media hora, un cuarto de hora tal vez, iniciarían contra él, y por consiguiente creía indispensable hacer desaparecer a cualquier precio, las piezas de convicción. Había que acabar mientras le quedara un poco de fuerza, un destello de razón. ¿A dónde ir? Hacía tiempo que la cosa estaba decidida. Tiraré todo al canal para que se hunda en el agua y el asunto quedará olvidado para siempre. Así lo había resuelto la noche anterior en su delirio, en los raros momentos de lucidez cuando sentía deseos de levantarse para ir lo más pronto posible a deshacerse de todo aquello. Pero este propósito no era tan fácil. Desde hacía un cuarto de hora, tal vez más, erraba a lo largo del canal de Catalina.
y varias veces examinó las escaleras que conducían al puerto bajo, a medida que la encontraba al paso, pero no le fue posible poner en ejecución su proyecto. Tan pronto encontraba junto a las escaleras algún barco de pequeño calado, como lavanderas entregadas allí a su tarea, o botes amarrados a la orilla. Además, los muelles hormigaban de gente y de todas partes podían observar sus manejos. ¿No era sospechoso que un hombre bajara a propósito, deteniéndose para arrojar algo al agua? ¿Y si los estuches, en lugar de hundirse en el agua, quedaban en la superficie? Era fácil que ocurriera esto último, y todos se darían cuenta. Tenía la impresión de que cuantos cruzábanse con él, lo examinaban detenidamente como si no tuvieran otra ocupación que hacer. ¿Por qué imaginó todo esto?, pensaba. Quizá no sea más que una falsa impresión. Por fin se le ocurrió que lo más conveniente era arrojar las cosas robadas al Neva. Allí habría menos gente, pasaría inadvertido, todo sería más fácil, y la distancia desde su domicilio era bastante mayor. Esta idea le produjo doloroso asombro. ¿Cómo era posible que estuviese vagando desde hacía media hora, presa de creciente ansiedad y malestar por aquellos lugares peligrosos, sin haber pensado antes en esa solución? Si había perdido tanto tiempo intentando poner en práctica aquel proyecto poco razonable, era porque lo había concebido durante su letargo, en un momento de delirio. Advirtió que estaba muy distraído y olvidadizo. Decididamente era necesario apresurarse. Se dirigió hacia el Neva, por la avenida B, pero en el camino se le ocurrió otra idea. ¿Por qué en el Neva? ¿Por qué arrojar esto al agua? ¿No sería mejor ir más lejos, a una de las islas, por ejemplo? Buscar un lugar solitario en un bosque, bajo un árbol, y enterrarlo todo, teniendo buen cuidado de no recordar el sitio. Aunque notara que no estaba en condiciones de analizar en forma neta y lúcida el pro y el contra de las cosas, consideró que este último proyecto era el más aceptable. No le fue preciso llegar hasta las islas. Al desembocar en la plaza, donde terminaba la avenida B, vio a su izquierda un terreno desocupado, en medio de dos grandes edificios, cerrados por una valla de tablas que dejaba solo una pequeña entrada, junto al portón de la casa de la derecha. En el interior se veían toda clase de materiales abandonados. Más lejos, en el fondo, había un cobertizo de ladrillos medio derruido, que probablemente formaba parte de algún taller vecino. Desde la entrada, el suelo estaba cubierto de polvo de carbón. «He aquí un lugar apropiado para dejar esto», murmuró Raskolnikov. Se cercioró que nadie lo miraba, y penetró en el terreno. Cerca de la entrada había un gran caño de desagüe, como los que suelen verse en los edificios de las fábricas, talleres o garages. Y al lado mismo un cartelón, escrito con tiza, con una ortografía lamentable, indicaba que estaba prohibido el estacionamiento en aquel lugar. «Me desembarazaré de todos los objetos de una vez y me iré», pensó. Después de mirar por última vez a su alrededor, introducía ya la mano en el bolsillo, cuando de improviso vio que entre la entrada y el caño de desagüe, en un espacio que medía todo lo más 2 pies de largo, había un gran bloque de piedra sin desbaratar, que podía pesar unas 20 libras, adosada contra el muro. Del otro lado de la valla se sentía caminar a los transeúntes, pero nadie podía verlo, a menos que franquease la entrada, lo que en realidad era fácil, de modo que debía darse prisa. Se inclinó sobre la piedra, la asió por la parte superior, desplazándola hacia un costado. Debajo quedaba un hueco no muy profundo en el que, sin vacilar, puso cuanto llevaba en los bolsillos, quedando el portamonedas encima de todos. Pero el hueco no quedó colmado todavía. Enseguida levantó la piedra, haciendo un esfuerzo, y la dejó caer, para que volviera a su primitiva posición. Apenas podía notarse que quedaba un poco ladeada. Para hacer más perfecta la obra, Raskolnikov amontonó un poco de tierra junto a los bordes y la pisonó. Imposible notar nada. Solo entonces salió y se dirigió hacia la plaza. Como le ocurriera en la comisaría, una alegría indescriptible, casi imposible de soportar, lo invadió por un instante. Las piezas de convicción han desaparecido. ¿A quién se le ocurriría venir a buscarlas aquí, debajo de esa piedra que tal vez está
desde que se construyó la casa. Y aunque las encontraran por casualidad, ¿quién iba a sospechar de mí? Todo ha terminado. Ya no quedan pruebas. Lanzó una histérica carcajada aguda y prolongada, y siguió riendo durante todo el tiempo que empleó en atravesar la plaza. Cuando llegó al paseo de K, donde la antevíspera encontrara a la joven embriagada, su alegría cesó como por encanto. Acudieron a su espíritu otros pensamientos. Le pareció que sentiría invencible repugnancia al pasar junto a aquel banco en que se había sentado para reflexionar cuando la joven hubo partido, y que le sería desagradable encontrarse de nuevo con el agente de pobladas patillas, al que le diera los 20 cópex. Que el diablo se lo lleve. Caminaba mirando a uno y otro lado con aire distraído. Todos sus pensamientos giraban alrededor de un punto capital, a cuya consideración se entregaba por primera vez desde hacía 2 meses. ¡Que todo se vaya al cuerno!, exclamó de pronto con incontenible furor. Ya que estamos en esto, quedémonos así, y que el demonio se lleve esta nueva vida. ¡Qué estúpido es todo esto! Señor, ya he mentido y me he arrastrado bastante hoy. ¿Cómo me he rebajado ante ese abominable Ilia Petrovich? ¿Pero qué importa? Me río de todo, de ellos también, y de haberme arrastrado delante de ellos. No es por eso, no es eso lo que me preocupa. De súbito quedó mudo. Una nueva pregunta, inesperada y de extrema simplicidad, le hizo perder el hilo de sus ideas y le produjo verdadero terror. Si todo lo hice con pleno conocimiento de causa, y no estúpidamente, si tenía un fin definitivo y trazado en forma neta, ¿cómo es posible que no haya mirado siquiera dentro del portamonedas para saber qué beneficio me reportaba el asunto, y en virtud de qué me he atraído todos estos tormentos, y he cometido deliberadamente un acto tan bajo, tan cobarde, tan innoble? Hace poco quise tirar al agua el portamonedas y las joyas que ni siquiera miré. ¿Qué quiere decir esto? ¿Es que estoy demasiado enfermo?, se dijo con firmeza. Por eso me he desgarrado, torturado y hasta no sé lo que hago. Ayer, anteayer y durante mucho tiempo me estuve torturando. Cuando me cure dejaré de martirizarme. Pero, ¿qué será de mí si no me curo? Señor, qué cansado estoy. Marchaba sin cesar, con enormes deseos de distraerse en una u otra forma, pero sin saber qué hacer para lograrlo. Poco a poco le invadió una nueva sensación, una especie de infinita repugnancia, casi física, por todo cuanto le rodeaba, por lo que encontraba al paso. Era un disgusto obstinado, feroz, enconado. Todos los transeúntes le resultaban odiosos, sus rostros, sus gestos, sus movimientos le causaban ira. Si alguien le hubiese hablado, le habría escupido al rostro por toda respuesta. Hasta lo hubiera mordido. De este modo llegó al muelle del pequeño Neva, en la isla de San Basilio, cerca del puente. Aquí vive en esta casa. ¿Qué quiere decir esto? He venido a lo de Razumikin a pesar mío. Otra vez la misma historia del otro día. Es curioso. ¿Habré venido por iniciativa o por un designio del azar? Poco importa. Hace 3 días dije que vendría a verlo después del golpe. Al día siguiente, y bien, ya que estoy aquí, vamos. ¿Acaso no puedo efectuar visitas ahora? Subió al 5º piso, donde habitaba Razumikin. Este se encontraba en su pequeña habitación y fue a abrir en persona. Los 2 amigos no se veían desde hacía 4 meses. Razumikin vestía una robe de chambre, viejísima, y calzaba sus pies desnudos con unas pantuflas. Sus cabellos estaban alborotados y no se había afeitado ni lavado. Su rostro reflejó gran asombro. ¿Cómo eres tú?, exclamó mirando a su amigo de pies a cabeza y lanzando luego un prolongado silbido. ¿Es posible que estés tan arruinado? A fe mía que tus andrajos son todavía peores que los míos. Pero siéntate, hombre, pareces cansado. Solo cuando Raskolnikov se dejó caer en el diván, aún más desvencijado que el suyo, Razumikin se dio cuenta de que su visitante estaba enfermo. ¿Sabes que tienes aspecto de estar muy enfermo? Pretendió tomarle el pulso, pero Raskolnikov retiró la mano con un gesto violento. No vale la pena. He venido a verte. He aquí por qué. No tengo más lecciones y quisiera... Bah. De todos modos, no tengo necesidad de dar lecciones. Vamos, hombre, tranquilízate.
Estás demasiado nervioso. No, no estoy nervioso. Raskolnikov se levantó. Al subir a la habitación de su amigo no pensó que tendría que verse cara a cara con él. En aquel momento acababa de convencerse de que nada lo indisponía más que el encontrarse frente a frente con alguien. Fuese quien fuese, le invadía un sordo rencor. Un poco más y su cólera contra sí mismo habría desbordado al franquear el umbral de Razumikin. «Adiós», dijo bruscamente dirigiéndose hacia la puerta. «Espera, ¿por qué te vas? Quédate un poco, tonto». «No, no vale la pena», respondió Raskolnikov soltando su mano. «Entonces, ¿para qué diablos has venido? ¿Estarás loco de veras? Vamos, es casi una ofensa lo que me haces. No permitiré que te vayas de esta manera». «Bueno, oye entonces, vine a tu casa porque no conozco a nadie más que a ti que pueda ayudarme. A comenzar, eres el mejor de todos, es decir, el más inteligente, y creí que podrías juzgar. Pero ahora me convenzo de que no necesito nada. ¿Me oyes? Absolutamente nada. Ni los servicios ni las simpatías de nadie. Estoy solo y eso me basta. Déjame tranquilo». «Pero espera un minuto, pajarraco. Estás completamente loco. Eso es lo que creo. Y no me harás cambiar de opinión. Escucha un poco. Lecciones no puedo ofrecerte porque tampoco las tengo yo. Y se me importa un rábano, pero he encontrado un librero llamado Kerubimov y que vale más que una lección. No lo cambiaría por 5 repasos en casa de gente acomodada. Hace algunas ediciones y publica opúsculos sobre ciencias naturales que se venden como el pan. Los títulos por sí solo constituyen un verdadero programa. Siempre has sostenido que yo soy un bestia. Pues te aseguro, querido, que hay gente más bestia que yo. Mi editor ha terminado por seguir la moda del día. Desconoce hasta el alfabeto, pero yo lo aliento. Aquí tienes, por ejemplo, estas 2 hojas y media de texto alemán, atiborradas, según mi honrado entender, de charlatanismo estúpido. Se trata de determinar si la mujer es o no una criatura humana. Como es lógico, se demuestra de manera triunfal que lo es. Kerubimov prepara esto, que es de gran actualidad dada la cuestión del feminismo. Yo lo traduzco. Por su parte, él estirará estas 2 hojas y media para llevarlas a 6. Le buscaremos un título sonoro que ocupe media página y venderemos el ejemplar a 50 kopecks. Será un negocio brillante. Yo percibo por la traducción 6 rublos por hoja, de modo que me corresponden 15 rublos en total, de los que ya recibí 6 adelantados. Cuando hayamos terminado con esto, traduciremos una obra relativa a la ballena, y luego, como hemos notado, la segunda parte de las confesiones, toda una serie de chismes. Algo muy sabroso también las traduciremos. Alguien ha dicho que Rousseau era una especie de Radichev. Yo naturalmente me guardo muy bien de contradecirlo. ¿Qué diablos? Veamos, ¿quieres traducir la segunda hoja de ¿es la mujer una criatura humana? Si te conviene, tomas plumas, papel, todo por cuenta del librero, y aceptas 3 rublos. Como he cobrado 6 rublos adelantados por todo, te corresponden 3 rublos. Cuando hayas terminado la hoja, recibirás otros 3. Ah, te encarezco, no vayas a imaginarte que es un servicio que te presto. Por lo contrario, al verte entrar me dije que podría serme útil. Tengo muy mala ortografía, y no conozco muy bien el alemán. Así es que la mayor parte de las cosas que escribo son fruto de mi ingenio. Pero me consuelo pensando que tal vez así el resultado sea mejor. ¿Qué dices? ¿Aceptas? ¿Sí o no? Raskolnikov tomó en silencio la hoja del artículo alemán y salió sin decir palabra. Razumikin lo vio partir con el mayor asombro, sin atinar siquiera a despedirse de él. Pero en cuanto hubo llegado a la primera esquina, Raskolnikov volvió bruscamente sobre sus pasos, subió de nuevo a la habitación de Razumikin, depositó sobre la mesa la hoja y los 3 rublos, y se marchó sin hablar una sola palabra. «Pero este hombre está loco del todo», vociferó Razumikin, ya encolerizado. «¿Qué te propones? ¿Estás representando una comedia? ¿Vas a conseguir que yo también pierda la cabeza? ¿Por qué has venido? Vamos a ver». «No tengo necesidad de traducciones», balbuceó Raskolnikov, bajando ya la escalera. «Entonces, ¿qué demonios necesitas?», le gritó Razumikin desde lo alto. El otro continuó descendiendo sin despegar los labios.
Oye, maniático, por lo menos dime dónde vives. La pregunta no obtuvo contestación. Bueno, pues entonces vete al diablo. Pero Raskolnikov estaba ya en la calle. En el puente Nicolás volvió a recuperar una vez más plena conciencia de sus actos, a consecuencia de un desagradable incidente. Un cochero que conducía un vehículo particular le aplicó un violento latigazo porque estuvo a punto de dejarse atropellar por los caballos, a pesar de que el auriga había dado repetidos gritos para llamar su atención. Aquel latigazo lo exasperó de tal manera que se plantó de un salto en la mitad del puente, por donde pasaban los vehículos, rechinando los dientes de furor, mientras en torno suyo se oían risas y exclamaciones. ¡Bien hecho, por tonto! Debe ser un malandrín. Se hace el borracho y trata de que lo atropellen para conseguir una indemnización. Raskolnikov, sin prestar oído a esas frases hirientes, permanecía inmóvil, siguiendo con una mirada iracunda y cargada de odio impotente al coche que se alejaba. Se frotaba la espalda con la mano cuando sintió que alguien le deslizaba algo en ella. Una mujer de cierta edad, perteneciente a la clase media, acompañada por una niñita, probablemente su hija, se le había aproximado. «Acepta esta limosna en nombre de nuestro Señor». Raskolnikov quedó confuso, sin acertar a decir palabra. La mujer y la niña se alejaron. Era indudable que su misérrimo aspecto hacía creer que se trataba de un menesteroso, de uno de esos profesionales de la mendicidad que van por las calles pidiendo limosna. Debía aquella moneda de plata de 20 kopecks al latigazo, que había movido a piedad a la buena mujer. Apretando la moneda en la mano, Raskolnikov dio unos pasos y se halló frente al Neva, en dirección del palacio. El cielo estaba limpio de nubes y las aguas eran casi azules, lo que raramente ocurre en ese río. La cúpula de la catedral, que desde ninguna parte se contempla mejor que desde ese punto, sobre el puente resplandecía de tal modo en aquel aire tan puro que era posible apreciar los menores detalles de su ornamentación. El dolor se apaciguó, olvidando Raskolnikov el latigazo que acababa de recibir. Un pensamiento, una vaga inquietud se apoderó de él. Contempló largo rato con fijeza esos lugares que le eran singularmente familiares. Cuando todavía frecuentaba la universidad, se había detenido al regresar a su casa centenares de veces en ese mismo sitio para entregarse a la contemplación de aquel maravilloso espectáculo, y cada vez había cedido a una impresión, en cierto modo confusa, y que no dejaba de causarle gran sorpresa. El espléndido panorama le inspiraba solo una inexplicable idea de frialdad. Toda aquella pompa parecía privada de alma y estéril por completo. Siempre había diferido tratar de explicarse aquella impresión enigmática y lúgubre, quizá por desconfianza con respecto a sí mismo. En ese momento recordaba de improviso, con precisión aguda, todas las preguntas que habíase formulado antaño, todas las dudas que lo habían asaltado, y tuvo la impresión de que no las recordaba por una simple casualidad. ¿No era ya extraño en sumo grado que se hubiese detenido en aquel lugar como antaño, como si se figurase verdaderamente que era posible abrigar aún los mismos pensamientos de otrora, interesarse por los mismos asuntos y los mismos espectáculos que antes habían llamado su atención? Por un momento le pareció ridículo, pero sentía que su corazón se desgarraba. Pensó que todo su pasado, todas las ideas, los problemas, los asuntos y los sentimientos de antaño yacían en el fondo de un insondable abismo abierto a sus pies. Todo como el espectáculo que se presentaba a su vista, y hasta él mismo, con los demás, experimentaba la sensación de haberse elevado a enorme altura y de que todo desaparecía. Al hacer un movimiento involuntario sintió la moneda de plata apretada en su puño crispado. Se abrió la mano, la contempló y la arrojó al agua con gesto nervioso. De inmediato se encaminó a su casa. Le parecía que acababa de cortar el último lazo que aún lo unía al mundo de los vivos. Cuando llegó, era casi de noche. Hacía 6 horas largas que deambulaba.
¿En qué forma y por qué camino llegó? No habría sabido decirlo. Después de desnudarse, temblando como un azogado, se tendió sobre el diván y se envolvió con el abrigo. Poco tardó en quedar sumido en profundo sueño. Un fuerte alarido le despertó. La oscuridad era completa. Al alarido siguió un estruendo infernal, rugidos, sollozos, rechinar de dientes, golpes y maldiciones. Jamás hubiera podido imaginar parecido salvajismo y ferocidad tan inaudita. Presa del espanto, se incorporó a medias. Sintió que su corazón se detenía y que esa tortura aumentaba de segundo en segundo. Los golpes, los sollozos y las invectivas se hacían cada vez más fuertes. Con gran estupor reconoció de pronto la voz de su patrona. Chillaba, gemía e imploraba con voz desgarradora, entrecortada y tan rápida que no le era posible descifrar lo que decía. Probablemente suplicaba que cesaran de maltratarla, pues la molían a golpes en la escalera. La voz de quien la golpeaba estaba tan cargada de ira que se transformaba en una especie de sonido ronco. El brutal personaje vociferaba, asimismo, frases inteligibles.